Una acusación se convierte en una revelación que pone patas arriba la vida de una mujer adinerada, exponiendo una verdad que nunca anticipó. Y si aprecias a tu familia y te encantan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. Los candelabros arrojaban un cálido resplandor sobre los pisos de mármol de la mansión de Julia Prescott en Manhattan. La gala anual de la Fundación Prescott estaba en pleno apogeo, con más de 300 de las figuras más influyentes de Nueva York mezclándose en el gran salón de baile. Las mujeres con vestidos de diseñador sostenían copas de champán mientras los hombres con smokings a medida discutían acuerdos comerciales en voz baja. Julia Prescott estaba en el centro de todo, luciendo un vestido negro de Valentino que había aparecido en Vogue el mes anterior. A los 42 años, llamaba la atención no solo por su riqueza, sino por la confianza calculada que había desarrollado a lo largo de décadas en la escena social de Nueva York. Su cabello oscuro estaba recogido en un elegante moño, revelando la pieza central de la noche, el zafiro Prescott, un collar que había pertenecido a su familia durante 4 generaciones. El evento se desarrollaba exactamente como estaba planeado. El cuarteto de cuerdas tocaba Vivaldi, el personal de catering se movía eficientemente entre los invitados con bandejas de aperitivos y las promesas de donaciones para la fundación estaban superando las expectativas. Julia acababa de terminar de hablar con el alcalde cuando su asistente personal, Rebecca, se acercó con una tez inusualmente pálida. «Señorita Prescott, ¿puedo hablar con usted en privado?» La voz de Rebecca tembló levemente. Julia se disculpó de su conversación y siguió a Rebecca a un rincón tranquilo cerca de la gran escalera. «El collar no está en su caja fuerte. Hemos buscado en todas partes». Las palabras golpearon a Julia como un golpe físico. Su mano se dirigió instintivamente a su garganta, donde había descansado el zafiro apenas horas antes de que se lo quitara para cambiarlo por la pieza de diamantes que ahora usaba. Ella personalmente lo había colocado en la caja fuerte de su oficina, y solo 3 personas tenían el control. En la otra punta de la habitación, David estaba de pie cerca de la entrada de servicio, con una postura perfecta en su uniforme. Observaba el proceso con la atención cuidadosa que se espera del personal de la casa, pero había algo más en su expresión, una tristeza que parecía fuera de lugar para alguien que simplemente estaba haciendo su trabajo. David observó la conversación de Julia con Rebecca y notó el momento en que su lenguaje corporal cambió. Sabía lo que se avecinaba. Había visto esa mirada de furia controlada en el rostro de Julia antes, aunque nunca dirigida a él. Su historia compartida pasó por su mente, momentos de años atrás que ella parecía haber olvidado o elegido olvidar. Momentos en los que no estaban separados por sus roles actuales de empleador y empleado. La voz de Julia atravesó la elegante música de fondo como un cuchillo. «Todos, por favor». No gritó, pero su tono exigió atención inmediata. La habitación quedó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia ella. «Me han robado una reliquia familiar de mi caja fuerte. Nadie se va hasta que llegue la policía». Su mirada se fijó en David. Cruzó la sala con pasos mesurados, haciendo resonar los tacones contra el suelo de mármol. Los invitados se abrieron ante ella como el mar rojo. «Señor Carter», dijo, y su voz se oyó claramente en la sala silenciosa, ¿le importaría explicar por qué el collar de zafiros de mi madre no está en la caja fuerte? Usted es una de las 3 únicas personas con acceso. David permaneció inmóvil, su rostro era una máscara de neutralidad profesional a pesar de la acusación pública. «Señorita Prescott, le aseguro que no tuve nada que ver con ahórratelo», lo interrumpió Julia. «Seguridad te detendrá hasta que llegue la pol. Icie. Confíe en ti». Las últimas palabras tenían un peso que parecía desproporcionado para una mera relación empleador-empleado. Los invitados observaron en silencio conmocionado cómo el personal de seguridad se acercaba a David. La elegante gala se había transformado en una escena de humillación pública. Los teléfonos emergieron de los bolsos y los bolsillos. David se dejó llevar, pero sus ojos no se apartaron del rostro de Julia. En ellos no había la mirada de un hombre culpable, sino algo mucho más complejo, arrepentimiento, decepción y un viejo dolor que no tenía nada que ver con las joyas robadas. La puerta de la oficina de Julia se cerró de golpe con tanta fuerza que hizo vibrar la botella de cristal que tenía sobre el escritorio. La gala había terminado hacía una hora, pero su teléfono no dejaba de sonar con notificaciones. Page Six ya había publicado un artículo. La heredera de Prescott acusa al personal de robar joyas por $1 millón.
Los comentarios eran una mezcla de espectadores ávidos de escándalo y críticos que cuestionaban su trato al personal de la casa. Julia se quitó los tacones y se sirvió 3 dedos de whisky. La policía había tomado declaraciones preliminares, pero su presencia había hecho poco para salvar la velada. Su madre ya había llamado 2 veces, ignoró ambos intentos. Lo último que necesitaba era el particular estilo de crítica de Victoria Prescott. Un golpe en la puerta la puso rígida. ¿Señorita Prescott? Se oyó la voz de Rebecca. La policía quiere saber si quiere presentar cargos formales contra el señor Carter. Julia hizo girar el whisky en su vaso. Dígales que tomaré esa decisión por la mañana. Su voz era firme, practicada. Años de reuniones de directorio le habían enseñado a sonar en control incluso cuando no lo estaba. Las repercusiones de los medios ya se estaban extendiendo. Su teléfono mostraba notificaciones de varias empresas de gestión de crisis que ofrecían sus servicios. La gala anual de recaudación de fondos de la Fundación Prescott siempre había atraído la atención de la prensa, pero nunca de esta manera. 15 años de imagen pública cuidadosamente cultivada amenazados por un collar desaparecido y una acusación pública. Al otro lado de la ciudad, en un modesto apartamento de 2 habitaciones en Queens, David Carter estaba sentado a la mesa de su cocina. Su chaqueta de uniforme colgaba de una silla, la misma chaqueta que había llevado con orgullo durante 5 años. David miró el café. No puedo permitirme un abogado que pueda enfrentarse a su equipo legal. Miró a su alrededor, su apartamento, cómodo pero sencillo, todo pagado con años de trabajo honesto. Además, hay más en juego aquí que mi reputación. Michael se inclinó hacia adelante. Nunca me dijiste por qué aceptaste ese trabajo. Con tu educación, podrías haberlo hecho mejor que ser el ayuda de cámara de alguien. Los dedos de David recorrieron el borde de su taza de café. Necesitaba estar cerca de ellos. De él. Bajó la voz. ¿Recuerdas aquel verano que pasé en Newport, hace 15 años? Antes de que Michael pudiera responder, el teléfono de David se iluminó con un mensaje de texto de un número desconocido. Información sobre el Zafiro de Prescott. Reunión mañana, 8 de la mañana, entrada oeste de Central Park. Ven solo. De vuelta en la mansión, la madre de Julia había pasado por alto las llamadas ignoradas y había llegado en persona. Victoria Prescott entró en la oficina sin llamar, con su cabello plateado perfectamente peinado a pesar de la hora. Bueno, cariño, esta vez ciertamente te has superado. Julia no levantó la vista de su computadora portátil. Yo me encargo, madre. ¿Y tú? Victoria se acercó a la barra y se sirvió una bebida. Ese collar no solo tiene valor monetario, y lo sabes. Tu padre me lo confió y yo te lo confié a ti. Su desaparición es inaceptable. Julia finalmente encontró la mirada de su madre. ¿Por qué viniste aquí realmente? Victoria tomó un sorbo medido. Hay rumores. Julia. La gente se pregunta por qué lo contrataste en primer lugar. ¿Un hombre con sus antecedentes trabajando tan de cerca con nuestra familia? Eso levantó sospechas. Sus referencias eran impecables, se defendió Julia, pero su voz carecía de convicción. ¿Lo eran? Victoria dejó su vaso con una sonrisa. ¿O no te fijaste demasiado porque algo en él te parecía familiar? Los dedos de Julia se congelaron sobre el teclado. ¿Qué estás insinuando? Nada todavía, el tono de Victoria era cauteloso. Pero si no se recupera ese collar, me veré obligada a buscar más a fondo. Por el bien del apellido. Se dirigió a la puerta y se detuvo en el umbral. Encuéntralo, Julia. Cueste lo que cueste. Después de que su madre se fuera, Julia abrió la caja fuerte de nuevo y pasó los dedos por el forro de terciopelo donde debería haber estado el collar. El zafiro había sido más que una joya, representaba un legado, una tradición de pasarlo de madre a hijo. Había planeado dárselo a su hijo en su 21º cumpleaños, rompiendo con la tradición pero sintiendo que era lo correcto. Su hijo. La idea la hizo tomar el whisky de nuevo. ¿Qué significarían esos titulares para él? Estaba en un internado, protegido de la mayoría de los medios, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y por qué, después de todos estos años? ¿El pensamiento del escándalo hizo que su mente se dirigiera hacia David Carter?
A la mañana siguiente, David entró por la entrada de servicio del Hotel de Pierre, donde había trabajado antes del puesto de Prescott. El personal de cocina apenas lo reconoció, las noticias viajaban rápido en los círculos de servicio. Encontró a Marcus, el mayordomo principal, contando los cubiertos en el almacén. «No puedo ayudarte, David», dijo Marcus antes de que David pudiera hablar. «Vi las noticias. Solo necesito que les digas lo que sabes sobre mí. Mi carácter, mi ética de trabajo». David mantuvo la voz baja, consciente de que otros escuchaban. «Me supervisaste durante 3 años». Marcus dejó su portapapeles de inventario. «¿Y arriesgar mi puesto? Los Prescott no solo frecuentan este hotel, son inversores». «Una palabra de ellos». Sacudió la cabeza. «Tengo hijos en la universidad». David entendió el mensaje tácito, su estatus social lo hacía prescindible. Cuando salió de Pierre, otros 2 ex-colegas ignoraron sus llamadas. Su teléfono vibró con un mensaje de su abogado, un defensor público que le advertía que... Mientras tanto, Julia estaba sentada en una silla de cuero frente a Derek Montgomery, un investigador privado recomendado por el bufete de abogados de su familia. Su oficina gritaba dinero antiguo con sus paneles de madera oscura y vista de Central Park. «Las imágenes de seguridad no muestran nada», dijo Montgomery, deslizando fotos sobre su escritorio. Se accedió a la caja fuerte a las 6:42 de la tarde, antes de la gala. Las cámaras captaron al señor Carter entrando en su oficina, pero eso es consistente con sus deberes. «¿Qué pasa con la verificación de antecedentes?», preguntó Julia. «Debe haber algo que pasamos por alto cuando lo contratamos». Montgomery abrió otro archivo. «Su historial está limpio. Licenciatura en Administración de Empresas, buenas referencias, sin antecedentes penales». Sin embargo, hizo una pausa para dar efecto. Hay una brecha en su historial laboral de hace unos 15 años. Verano de 2009. La mano de Julia se tensó en su apoyabrazos. «Eso es irrelevante para el robo». «Tal vez». Montgomery se inclinó hacia adelante. «Pero hay algo más. Esta mañana, una fuente anónima nos contactó para preguntarnos sobre la historia del collar». «¿Conoce la procedencia completa del zafiro Prescott?». Julia empezó a responder cuando su teléfono sonó con otro mensaje anónimo: «El collar no es lo que crees. Pregúntale a tu madre sobre septiembre de 1982». «Señorita Prescott», instó Montgomery. «El zafiro fue un regalo de su padre a mi bisabuela», recitó Julia la historia familiar. «Ha pasado de generación en generación desde entonces». Montgomery sacó un viejo recorte de periódico. «No exactamente. El zafiro apareció por primera vez en posesión de su familia después de un acuerdo comercial bastante controvertido. Su bisabuelo lo adquirió de la herencia de la familia Carter durante la depresión». A Julia se le heló la sangre. «¿Carter?». «Sí. El mismo apellido que el de tu ayuda de cámara, aunque todavía no he establecido una conexión. El propietario original se vio obligado a venderlo para cubrir deudas. Algunos dijeron que el precio era sospechosamente bajo, incluso para la depresión». Julia se levantó de repente. «Necesito tu ayuda de cámara. ¿Quieres averiguar todo sobre esa transacción?», le tembló un poco la voz. «Y sobre la historia familiar de David Carter». Cuando salía de la oficina de Montgomery, llegó otro mensaje. «La verdad sobre el zafiro destruirá todo lo que crees saber sobre tu familia. Encuéntrame en la antigua finca de Carter, en el 42 de Hudson Street, mañana a medianoche». El chofer de Julia la estaba esperando con un paraguas, había empezado a llover. A través de la ventanilla del coche, Julia vio pasar borrosos los edificios de Manhattan, mientras su mente corría. El zafiro siempre había sido más que una joya, era un símbolo del legado de su familia. Pero ¿y si ese legado se basaba en algo más oscuro? Recordó la mirada de David en la gala, no la mirada de un ladrón, sino la de alguien que lleva una carga diferente. La misma mirada que a veces veía en el espejo cuando pensaba en las decisiones que había tomado hacía mucho tiempo. Su teléfono sonó, el número del internado. El rostro de su hijo apareció en su mente, y con él llegó una oleada de recuerdos que había pasado años reprimiendo. El verano de 2009. Newport. Un amor que debería haber sido imposible. Una elección hecha bajo presión.
No respondas, le dijo a su chofer, que había buscado el sistema Bluetooth del coche. Algunas verdades no estaban listas para ser reveladas. Oído, todavía no. La lluvia se hizo más fuerte cuando pasaron por el 42 de Hudson Street, la dirección del mensaje. El edificio estaba en renovación, los andamios cubrían su fachada. Una vez fue una gran finca, ahora un fantasma de la vieja Nueva York esperando renacer o ser demolido. Como tantos secretos en esta ciudad, guardaba historias bajo su superficie, esperando el momento adecuado para emerger. La escuela St. Bernard se alzaba imponente contra el cielo de la mañana. Su fachada de ladrillo rojo era un testimonio del dinero del viejo Manhattan. David observó desde el otro lado de East 98th Street cómo los estudiantes con blazers y pantalones caqui se filtraban a través de las puertas de hierro. Su hijo, aunque el niño no lo sabía, estaba entre ellos. Thomas Prescott, de 14 años, se comportaba con la confianza de su madre, y notó David con una punzada. Tenía en un guardia de seguridad ya había notado la presencia de David. Ya lo esperaba, la escuela atendía a los niños de la élite de Nueva York y los extraños no eran bienvenidos. Aún así, necesitaba ver a Thomas para confirmar lo que solo sabía a través de fotografías cuidadosamente reunidas historias de segunda mano a lo largo de los años. Señor, esta es una propiedad privada, se acercó el guardia, apoyando la mano casualmente cerca de su radio. Antes de que David pudiera responder, Elena Martínez, la tutora legal de Thomas cuando Julia viajaba, salió de un todoterreno negro. Reconoció a David de inmediato y su expresión se endureció. ¿Qué estás haciendo aquí? Comenzó David. Vete, lo interrumpió Elena, acercándose para hablar en voz baja. Lo que sea que creas que estás haciendo, detente. Ese chico tiene todo lo que necesita. Los deseos de Julia fueron claros hace 15 años, ¿y ahora con estas acusaciones de robo? Ella negó con la cabeza. Aléjate de Thomas. David observó a Elena apresurarse a través de las puertas, deteniéndose para apretar el hombro de Thomas con cariño. El chico le sonrió, la misma sonrisa que David vio en viejas fotos de sí mismo. Tenía las manos apretadas en los bolsillos, donde llevaba una carta que había estado escribiendo toda la noche. La carta lo explicaba todo, el romance de verano con Julia en Newport, la presión de la familia Prescott para que se mantuviera alejado, el acuerdo que había firmado a cambio de garantizar que Thomas tuviera todas las ventajas en la vida. Había escrito sobre aceptar el puesto de ballet no para acercarse a Julia, sino para cuidar del hijo que nunca se le había permitido conocer. Ahora, con las acusaciones de robo, esa carta podría no ser leída nunca. David se alejó de St. Bernard's, con el sobre sin sellar pesado en su bolsillo. Al otro lado de la ciudad, Julia estaba sentada en Le Bernardin, picoteando su salmón intacto mientras sus amigos Caroline y Peter Astor especulaban sobre el collar perdido. Cariño, todos saben que la familia Whitman ha estado tratando de desacreditarte desde que superaste la oferta por esa propiedad de Miami, dijo Caroline, bebiendo un sorbo de su vino. Podrían haber orquestado todo esto. Peter asintió. Richard Whitman estaba haciendo preguntas extrañas sobre el personal de tu casa en el club la semana pasada. Muy interesado en tus arreglos de seguridad. El tenedor de Julia se detuvo en el aire. ¿Qué preguntó exactamente? Sobre tu ballet, específicamente. Parecía saber mucho sobre sus antecedentes. Peter bajó la voz. Se dice que Carter fue infiltrado en tu casa. El momento de su empleo, justo cuando estabas expandiendo la influencia de la fundación. Julia recordó la entrevista de trabajo de David hace 5 años. Había estado sobrecalificado pero ansioso por aceptar el puesto. Ella había asumido que era el prestigioso nombre Prescott lo que lo atraía. ¿Había sido ingenua? ¿O lo había contratado inconscientemente, reconociendo algo que no quería reconocer? De vuelta en su apartamento, David se sentó en su escritorio, comenzando una nueva carta. La primera había sido demasiado emotiva, demasiado centrada en el pasado. Esta necesitaba ser diferente. Querido Thomas, escribió, cuando leas esto, habrás oído muchas historias sobre mí. Algunas verdaderas, otras falsas. Quiero que sepas mi verdad, no porque espere algo de ti, sino porque todo hijo merece saber de dónde viene. Describió su propia infancia en una familia neoyorquina en decadencia,
que alguna vez fue lo suficientemente prestigiosa como para ser dueña del edificio de Hudson Street. Escribió sobre trabajos de verano en Newport para pagar la universidad, sobre cómo se enamoró de una joven que parecía ver más allá de los límites sociales. Detalló el día en que Victoria Prescott lo citó para presentarle documentos que asegurarían el futuro de Thomas a cambio de su ausencia. Elegí alejarme, escribió, no porque no te quisiera, sino porque quería que tuvieras todas las oportunidades que yo no podía brindarte. El mundo de tu madre podría darte ventajas que yo nunca tuve. Pero te he cuidado, orgulloso de cada logro, de cada pequeño momento que pude presenciar desde lejos. David miró la invitación que había recibido esa mañana, una invitación de caridad. Julia estaba sentada en la sala de estar de su abuela en Park Avenue, rodeada de generaciones de fotografías de la familia Prescott. Eleanor Prescott, que ahora tiene 92 años, observaba a su nieta con ojos penetrantes que habían presenciado décadas de secretos familiares. El zafiro no era solo una joya, dijo Eleanor, sirviéndote con manos firmes. Era un seguro. ¿Un seguro contra qué?, preguntó Julia. Eleanor señaló una fotografía en la pared, el bisabuelo de Julia de pie frente a la bolsa de Nueva York, alrededor de 1931. William Prescott no se limitó a comprar ese collar. Lo adquirió junto con pruebas de ciertas indiscreciones relacionadas con los negocios de la familia Carter. ¿Chantaje? La taza de té de Julia tintineó contra el platillo. Influencia, corrigió Eleanor. La depresión hizo que la gente desesperada hiciera cosas desesperadas. Los Carter alguna vez fueron nuestros iguales. Su caída en desgracia no fue del todo natural. Hizo una pausa. Tu madre sabe más. Usó la misma influencia en 1982. El teléfono de Julia vibró, otro mensaje sobre la subasta de Christie's de mañana por la noche. Lo ignoró y se concentró en su abuela. ¿Por qué nadie me dijo esto antes de que heredara el collar? Algunos secretos nos protegen, querida. Como los que guardas sobre el padre de Thomas. Julia se puso rígida. ¿Cómo hiciste? Puede que sea viejo, pero no estoy ciego. Ese chico tiene mis ojos. Eleanor dejó la taza. ¿Sabe David que él es el padre? Antes de que Julia pudiera responder, sonó su teléfono, el detective con novedades sobre el collar. Se disculpó y salió al pasillo, con la mente dando vueltas por las revelaciones de su abuela. Mientras tanto, David estaba sentado en la cocina de su hermano Michael en Queens. La luz de la tarde proyectaba sombras sobre los papeles familiares dispersos. Mamá nunca me habló del zafiro, dijo Michael, examinando cartas antiguas. Pero siempre dijo que nuestro abuelo estaba arruinado por la traición de William Prescott. David se pasó los dedos por el pelo. Acepté el trabajo con Julia para entender la conexión de nuestra familia con los Prescott. Nunca esperé, se quedó en silencio. ¿Volver a enamorarme de ella? Terminó Michael. ¿O descubrir que tenías un hijo? Me enteré de lo de Thomas a los 3 meses de empezar el trabajo. Julia no sabe que yo lo sé. David sacó un sobre amarillento. Pero mira esto, una carta de nuestro abuelo a William Prescott, fechada en octubre de 1931. Menciona que la prueba de nuestro acuerdo está guardada junto al zafiro. Michael se inclinó hacia adelante. ¿Crees que hay algo escondido en el collar? Los mensajes anónimos sugieren que hay más que solo joyas. Alguien quiere que la verdad salga a la luz. David revisó su teléfono, otro mensaje sobre la subasta. ¿Pero por qué ahora? De vuelta en su camerino, Julia estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero, preparándose para otra aparición pública. El circo mediático no había disminuido, en todo caso, el misterio se había profundizado. Estudió su reflejo, vestido de diseñador, maquillaje perfecto, la máscara de una heredera de Prescott firmemente en su lugar. Pero esta noche, la máscara se sentía pesada. Las palabras de su abuela resonaron en su mente, algunos secretos nos protegen. ¿Pero lo hacían? El peso de las verdades no dichas había dado forma a toda su vida, la presión por mantener el legado de Prescott, el sacrificio del amor genuino por las expectativas sociales, la cuidadosa construcción de la historia oficial de Thomas. Se tocó el cuello donde debería haber estado el zafiro. El collar siempre se había sentido como un collar, que la ataba a obligaciones familiares.
Su desaparición, en lugar de sentirse como una pérdida, casi se sintió como una libertad. Su teléfono sonó de nuevo. El detective había rastreado los mensajes anónimos hasta un teléfono quemador comprado con efectivo. Pero lo más importante, había descubierto algo sobre el historial laboral de David. El vacío en su currículum coincidía exactamente con su embarazo de Thomas. Julia agarró el borde de su tocador. Había reconocido a David en el momento en que solicitó el puesto de ballet hacía 5 años. ¿Cómo no iba a reconocerlo? Pero se había convencido a sí misma de que contratarlo era una forma de expiar errores pasados, de darle la proximidad a su hijo que su madre una vez le había negado. Se había dicho a sí misma que él no sabía nada de Thomas, que sus secretos estaban a salvo. Pero mirándose en el espejo ahora, vio lo que había estado evitando. David siempre lo había sabido. Cada vez que ayudaba a Thomas con su abrigo, le servía el desayuno o lo veía salir para la escuela, sabía que estaba cuidando a su propio hijo. La constatación le hizo temblar las rodillas. La invitación a la subasta de Christie's estaba sobre su tocador, sus letras doradas reflejaban la luz. La noche siguiente reuniría a la élite de la ciudad, y con ella, la posibilidad de más revelaciones. Alguien estaba orquestando toda esta situación, utilizando el zafiro para desentrañar décadas de control cuidadosamente mantenido por Prescott. David estaba de pie en la entrada de servicio de De Pierre una vez más, pero esta vez no estaba buscando referencias personales. Harold Chen, que había trabajado como personal de mantenimiento en la mansión Prescott durante 30 años antes de jubilarse, había accedido a reunirse con él en el muelle de carga del hotel. «Recuerdo la primera vez que ese collar causó problemas», dijo Harold, mirando a su alrededor con nerviosismo. Fue en 1982. Victoria Prescott lo usó en todos los eventos importantes de ese año, justo después de obligar a la familia Whitman a vender su negocio de envíos a su esposo. David se apoyó en una pila de B. ¿Qué tiene que ver Richard Whitman con esto? Su padre no era solo el rival comercial del padre de Julia. Fue el primer amor de Eleanor Prescott, antes de que la obligaran a casarse con un miembro de la familia Prescott. Harold sacó un viejo registro de mantenimiento. Mira esto, 15 de septiembre de 1982. Llamada de emergencia para revisar la caja fuerte del dormitorio principal. Encontré a Victoria llorando, la caja fuerte abierta, pero no faltaba nada. ¿La misma caja fuerte donde Julia guarda el zafiro ahora? Harold asintió. Al día siguiente, el negocio de los Whitman fue vendido a los Prescott por una fracción de su valor. Nadie podía entender por qué el padre de Richard cedió tan fácilmente. Dudó. Una semana después, vi al padre de Richard salir del estudio privado de Victoria. Parecía derrotado. El teléfono de David vibró, otro mensaje sobre la subasta del día siguiente. Esta vez, incluía un número de lote específico, 482. Al otro lado de la ciudad, Julia llegó al templo de Dendur del Museo Metropolitano para una vista previa de la exhibición privada. Sabía que el zafiro había estado exhibido allí una vez, en 1982, el mismo año que Harold Chen había mencionado en su mensaje a su detective. Mientras se movía entre la multitud de miembros de la alta sociedad y mecenas del arte, vio a Richard Whitman de pie junto al estanque reflectante del templo. Estaba hablando con un hombre mayor que reconoció como James Sullivan, el ex curador que había supervisado la exhibición del zafiro. Julia se acercó a ellos, con champán en la mano. «Señor Sullivan, es un placer volver a verlo». Los ojos de Sullivan se abrieron ligeramente. «Señorita Prescott. Estábamos hablando del zafiro de su familia. Es una pena lo del robo». «Sí», intervino Richard con suavidad, especialmente dada su importancia histórica. «Cuéntele, James, sobre el compartimento oculto». Julia apretó más su copa. «Compartimento oculto». Sullivan se movió incómodo. «Bueno, durante la exposición de 1982, realizamos un análisis gemológico estándar. El engaste del zafiro parecía tener un mecanismo oculto. Tu madre insistió mucho en que detenga el examen». «¿Nunca documentó este hallazgo?», insistió Julia. «La Fundación Prescott fue un importante donante», dijo Sullivan en voz baja. «Algunos descubrimientos es mejor dejarlos sin documentar». Richard sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Tu madre siempre ha sido buena para mantener las cosas ocultas, ¿no?».
como la verdadera razón por la que mi padre vendió nuestra empresa. O por qué ciertas familias perdieron repentinamente su posición social. Antes de que Julia pudiera responder, le entregó un catálogo de Christie's abierto en el lote 482, una colección de correspondencia personal de la década de 1930, que figuraba como vendedor anónimo. Debería asistir a la subasta de mañana, dijo Richard. Puede que le resulte esclarecedora. Tu ayuda de cámara seguro que lo hará. Julia sintió que la habitación daba vueltas. ¿Sabes algo sobre David? Sé que no es el ladrón del que lo acusaste públicamente. Richard se inclinó más cerca. Pero podría ser algo mucho más peligroso para tu familia, alguien que sabe la verdad. De repente, el espacio de la exposición se sintió demasiado cálido, demasiado abarrotado. Julia se disculpó y se apresuró a ir a la terraza, sacando su teléfono para llamar a su detective. Pero había llegado otro mensaje: el zafiro no solo guarda secretos sobre el pasado. Es una prueba de lo que realmente ocurrió en Newport hace 15 años. Newport. El verano que lo cambió todo. Julia creía que solo 4 personas sabían toda la verdad sobre esos meses: ella misma, David, su madre y Elena Martínez. Pero el zafiro, ¿cómo podía una pieza de joyería probar algo sobre la ascendencia de Thomas? El siguiente mensaje llegó con una foto: el engaste del zafiro bajo examen microscópico, mostrando una pequeña costura invisible a simple vista. El texto decía: tu madre coleccionó más que el collar el día que se enfrentó a David Carter. Ven a la subasta mañana. Todo será revelado. Julia miró fijamente el templo de Dendur a través de las paredes de cristal. Sus antiguas piedras guardaban sus propios siglos de secretos. Mañana por la noche, en Christie's, se revelaría algo que podría destruir todo lo que su familia había construido. La pregunta era: ¿quería detenerlo o era hora de que la verdad finalmente saliera a la luz? David estaba sentado en una cabina de la esquina del Joe's Coffee, frente a Sarah Chen, una periodista del New York Times. La hija de Harold Chen había seguido los pasos de su padre de observar a la élite de la ciudad, aunque desde un ángulo diferente. Su cuaderno permaneció cerrado. Esto era extraoficial, por ahora. La historia del zafiro de Prescott no se trata solo de un collar robado, dijo Sarah, revolviendo su café intacto. Mi investigación sugiere que está relacionada con al menos 3 adquisiciones comerciales sospechosas, 2 compromisos rotos y una herencia en disputa. La pregunta es: ¿estás listo para lo que sucederá cuando publique? David observó a los peatones que pasaban apresurados por la ventana. Si hablo, todo cambia. No solo para mí. ¿Te refieres a Thomas? La voz de Sarah se suavizó. No fue difícil encontrar los registros del internado una vez que supe dónde buscar. Su certificado de nacimiento indica padre desconocido, pero el momento de su empleo en Newport, seguido de una partida repentina y un depósito sustancial en su cuenta, alto. La voz de David era cortante. Eso no es para publicar. Pero es relevante. Los Prescott han mantenido el poder en parte a través del control de las narrativas. La especialidad de Victoria Prescott era usar secretos como palanca. Sarah se inclinó hacia adelante. ¿El zafiro que desapareció justo antes de la subasta de Christie's? Eso no es coincidencia. El teléfono de David se iluminó con otro recordatorio de subasta. El lote 482 no eran solo cartas, había una mención de documentación adjunta, en la letra pequeña del catálogo. Mientras tanto, Julia estaba sentada en el estudio de su madre, frente a Victoria a través de un escritorio antiguo. La habitación olía a papeles viejos y poder. La prensa está dando vueltas, dijo Victoria, deslizando una pila de periódicos hacia Julia. El Post está investigando los antecedentes de David. Si descubren su conexión con Thomas. ¿Te refieres a la conexión que ocultaste? La voz de Julia era firme. Encontré los registros del Hotel Newport. Sabías que él trabajaba allí ese verano. Tú organizaste todo, ¿no? El rostro de Victoria permaneció impasible. Protegí a esta familia, como mi madre la protegió, como lo hizo su madre. El zafiro no fue robado, Julia. Yo lo moví. ¿Qué? La subasta de mañana, el lote 482 contiene documentos que podrían dañarnos. Planeé usar el zafiro para negociar su retirada. Victoria se alisó el pañuelo de seda.
Pero ahora la presencia de David ha complicado las cosas. Ha estado haciendo preguntas, acercándose demasiado a la ver. ¿Ale? ¿La verdad sobre qué? Sobre por qué su abuelo realmente perdió todo. Sobre lo que está oculto en el engaste del zafiro. Sobre Thomas. Victoria se puso de pie. Algunos secretos deben permanecer enterrados, cariño. Por el bien de todos. Julia sintió que su mundo cuidadosamente construido cambiaba. Me has estado mintiendo toda mi vida. Te he estado protegiendo. Hay una diferencia. Victoria se acercó a la ventana. Cancela la investigación del robo. Yo me encargaré de la subasta. No. La silla de Julia se echó hacia atrás. Estoy cansada de secretos. De manipulación. De ver a Thomas crecer sin conocer a su padre porque amenazaste y sobornaste a David para que se alejara. Todo lo que hice fue para preservar tu control, terminó Julia. No el legado familiar. Solo tu control. Afuera de la mansión Prescott, David estaba entre una multitud de periodistas. No había planeado venir aquí, pero las revelaciones de Sarah sobre la participación de Victoria en su partida de Newport habían encendido algo. La misma furia que había sentido hace 15 años, al leer el contrato que compró su silencio sobre Thomas. Los de seguridad lo detectaron de inmediato. Las cámaras se giraron, los periodistas gritaban preguntas. A través de la puerta, vio a Julia saliendo de la casa, deteniéndose en seco cuando lo vio. Sus ojos se encontraron a lo lejos. En ese momento, todo lo demás se desvaneció, las cámaras, los gritos, los años de separación. David vio que la comprensión amanecía en su expresión. Ella sabía que él lo sabía. Acerca de Thomas. Sobre todo. El primer instinto de Julia fue retirarse, mantener la fachada. Pero estaba cansada de las fachadas. De interpretar el papel que su madre le había escrito. La subasta del día siguiente no solo revelaría viejos secretos familiares, sino que obligaría a todos a enfrentarse a la verdad sobre quiénes eran en realidad. Caminó hacia la puerta. Los periodistas se adelantaron, con las cámaras encendidas. David no se movió, con los ojos fijos en Julia. El día siguiente traería revelaciones que podrían destruir reputaciones, reformar familias y reescribir la historia. Pero ahora mismo, en este momento, dos personas que habían pasado 15 años orbitando entre sí a través de un laberinto de secretos finalmente, estaban listas para decir la verdad. Julia se acercó a la puerta. Las cámaras de seguridad capturaron el momento con perfecta claridad. Julia Prescott, la intocable socialité de Manhattan, abriendo su propia puerta para enfrentarse a una multitud de periodistas y al hombre al que había acusado, públicamente de robo. El vídeo se reproduciría en todos los canales de noticias en menos de una hora, analizado por expertos en lenguaje corporal que observaron cómo le temblaba la mano en el pestillo, cómo la postura de David cambiaba sutilmente hacia ella a pesar del caos que los rodeaba. Julia sintió que 15 años de distancia cuidadosamente mantenida se desmoronaban en segundos. David parecía mayor que en Newport, arrugas alrededor de los ojos, canas en las sienes, pero su mirada tenía la misma intensidad tranquila que la había atraído hacia él por primera vez en esa playa. La misma mirada que a veces captaba en los momentos reflexivos de Thomas. «Señorita Prescott», gritaban los periodistas. ¿Es cierto que el collar valía más de $3 millones? Señor Carter, ¿robó el zafiro? ¿Son ciertos los rumores sobre su conexión pasada? Julia levantó la mano y la actitud ensayada de incontables conferencias de prensa tomó el control. Convoqué esta reunión improvisada porque los acontecimientos recientes han arrojado nueva luz sobre la situación. Su voz se escuchó claramente por encima del clamor. La evidencia sugiere que el señor Carter ha sido acusado injustamente. Los periodistas avanzaron. La expresión de David permaneció. Julia se mantuvo neutral, pero sus ojos no se apartaron de su rostro. Sabía que no se trataba solo de limpiar su nombre. La desaparición del zafiro. Prescott parece ser parte de una situación más amplia que involucra documentos históricos y asuntos familiares. Julia eligió cada palabra con cuidado, consciente de las transmisiones en vivo que ya se estaban ejecutando. La presencia del señor Carter aquí es, y complicada por factores que van más allá de su empleo en nuestra casa. Un reportero de Page Six insistió.
Las fuentes afirman que usted y el señor Carter tuvieron una relación antes de que él trabajara para su familia. ¿Puede comentar eso? Julia sintió el peso de décadas de entrenamiento Prescott, desviar, mantener el control, proteger la imagen familiar. Pero también sintió el peso del futuro de Thomas, del sacrificio de David, de su propia integridad comprometida. Cualquier historia personal entre el señor Carter y yo no es relevante para la situación actual, dijo, pero su voz vaciló ligeramente. La grieta en su compostura era microscópica, pero para quienes la conocían, decía mucho. Los titulares de la mañana siguiente fueron brutales: la heredera de Prescott defiende a un valet acusado. ¿Más de lo que se espera a pie? El escándalo de Sapphire se profundiza, se revela un pasado romántico, el choque social. La conexión secreta de Julia Prescott con el personal de la casa, las llamadas telefónicas de Victoria Prescott no recibieron respuesta. Los abogados de la familia prepararon declaraciones. Y en algún lugar del dormitorio de un internado, Thomas Prescott abrió su computadora portátil y encontró el rostro de su madre en todos los sitios de noticias, demasiado cerca de su antiguo ballet. Sus rasgos compartidos de repente eran obvios para cualquiera que mirara con suficiente atención. En su apartamento de Queens, David miraba la cobertura en bucle de NY1. Su teléfono no había dejado de sonar: antiguos colegas, periodistas, incluso algunos productores de películas que buscaban los derechos de la historia. Pero estaba esperando una llamada específica. Llegó justo después del mediodía. La subasta es en 6 horas, la voz de Julia estaba tensa. Mi madre afirma que movió el zafiro para proteger los intereses familiares, pero no me lo quiere decir. Ah, ¿dónde está? Los documentos del lote 482. Hizo una pausa. No se tratan solo de los viejos negocios, ¿verdad? No, confirmó David. Tu madre guardó todo de ese verano. Los recibos del hotel. Los registros médicos. El certificado de nacimiento original antes de que lo sellara y lo alterara. Se hizo el silencio entre ellos. Thomas está viendo la cobertura de las noticias, dijo finalmente Julia. Es inteligente. Lo averiguará. Se merece la verdad. La voz de David se quebró. Todo. Sobre el negocio de su abuelo que fue robado por los Prescott. Sobre cómo tu madre usó el zafiro para chantajear a mi familia. Sobre por qué realmente acepté el puesto de ballet. Para estar cerca de él, susurró Julia. Lo supiste desde el principio. Lo vi crecer desde las sombras. Le serví el desayuno. Lo llevé a los eventos escolares. Me quedé en silencio mientras me llamaba Carter, y me trataba como si fuera parte del personal. La compostura de David se quebró. Porque tu madre dejó en claro que si alguna vez le decía la verdad, usaría todo el poder que tuviera para destruir cualquier posibilidad de que él tuviera una relación conmigo. El sonido de la respiración temblorosa de Julia llegó a través del teléfono. La subasta comienza a las 6. Lo que sea que haya en esos documentos, lo que sea que esté escondido en el zafiro, todo saldrá a la luz esta noche. ¿Estás lista para eso? No, admitió Julia. Pero estoy cansada de vivir la versión de la verdad de mi madre. Ambos sabían que al atardecer, el mundo cuidadosamente construido de privilegio y poder de Prescott comenzaría a desmoronarse. La pregunta era, ¿qué permanecería en pie en su lugar? Julia llegó a la dirección de los mensajes anónimos, una pequeña librería de anticuario en West Village. El anciano propietario, Marcus Whitman, el tío de Richard, la estaba esperando. Me preguntaba cuándo vendrías, dijo, llevándola a una habitación trasera llena de volúmenes encuadernados en cuero. Tu madre me visitó ayer, ofreciéndome una cantidad obscena de dinero por mi silencio. ¿Sobre qué? Marcus sacó una carpeta de cuero. En 1982, yo era el socio menor de la librería de antigüedades de la ciudad de Nueva York. El bufete de abogados que se ocupa de las cuentas de la familia Prescott y Whitman. Fui testigo de algo que no se suponía que viera. Tu madre utilizó los secretos del zafiro para obligar a la empresa de mi hermano a venderla. Abrió la carpeta y reveló fotografías de documentos. El zafiro contenía microfichas, pequeñas fotografías de registros bancarios, correspondencia personal, pruebas de espionaje industrial. Tu abuelo había estado acumulando influencia contra todas las familias importantes de Nueva York.
El teléfono de Julia vibró. David había encontrado algo. Pero antes de que pudiera comprobarlo, Marcus continuó. Cuando tú y David se involucraron en Newport, Victoria reconoció su apellido. Sabía que el zafiro contenía pruebas que podrían restaurar la reputación de la familia Carter. Así que utilizó el mismo manual: amenazas, sobornos, manipulación. Miró a Julia a los ojos. Lleva décadas utilizando ese collar como arma. Al otro lado de la ciudad, David se encontraba en la mansión abandonada de la familia Carter en Hudson Street, ahora propiedad de una empresa de desarrollo. Su fuente anónima, que resultó ser la otra hija de Harold Chen, Lisa, una conservacionista arquitectónica, había descubierto algo durante la inspección del edificio. La caja fuerte original, dijo Lisa, apartando los paneles de madera podridos. Todavía está aquí. Dentro, encontraron un solo sobre, fechado en 1931. La carta que contenía era del abuelo de David a William Prescott. La prueba que buscas está escondida donde nunca pensarás en mirar, a plena vista, alrededor del cuello de tu esposa. El mecanismo se abre con nuestro secreto compartido. Las manos de David temblaban mientras leía. El zafiro no solo almacenaba secretos, era una prueba de inocencia. Mi abuelo no cometió fraude, fue incriminado por William Prescott. Hay más, dijo Lisa. ¿La empresa de desarrollo que posee este edificio? Es una sociedad fantasma de Prescott. Victoria la compró en secreto el año pasado. El teléfono de David se iluminó. Julia había enviado un mensaje de texto: reunión en Christie's. Ahora. Emergencia. La casa de subastas estaba en silencio, horas antes de que se iniciara la subasta. El evento de la noche. Julia y David llegaron al mismo tiempo, y encontraron a Richard Whitman esperando en una sala de exhibición privada con el curador de la subasta. Los documentos del lote 482 no son solo cartas, dijo Richard sin preámbulos. Son la prueba de que los Prescott construyeron su imperio destruyendo sistemáticamente a otras familias. El zafiro era su póliza de seguros, material de chantaje escondido a plena vista. El curador colocó una caja sobre la mesa. Esto llegó hace una hora de una fuente anónima. Dentro hay lo que parece ser un mecanismo diseñado para abrir el engaste del zafiro. Julia y David intercambiaron miradas. El peso de generaciones de secretos flotaba en el aire entre ellos. Tu madre no solo robó la empresa de mi familia, continuó Richard. Ella ha estado protegiendo una mentira sobre la caída de la familia Carter. Y cuando la historia amenazó con repetirse con ustedes dos en Newport. Hizo un gesto entre Julia y David. Ella usó las mismas tácticas, terminó Julia. Amenazas. Manipulación. Todo para mantener el control. El zafiro sigue desaparecido, dijo David. Pero si podemos probar lo que se supone que está escondido en su interior. Un ruido en la puerta los hizo darse la vuelta. Victoria Prescott estaba allí, elegante como siempre, sosteniendo una familiar caja de terciopelo azul. ¿Buscas esto? Entró en la habitación y colocó la caja sobre la mesa. Deber. Ade creíste que dejaría que siglos de poder cuidadosamente administrado fueran destruidos por el amor joven y el idealismo fuera de lugar. El zafiro brillaba bajo las luces de la galería. Sus profundidades azules profundas guardaban generaciones de secretos. Pero ahora, con el mecanismo para abrir su compartimento oculto a solo unos centímetros de distancia, esos secretos estaban a punto de ver la luz del día. Julia se acercó a la caja. Se acabó, madre. La verdad sale a la luz esta noche. ¿La verdad? Victoria rió suavemente. La verdad es que el poder debe protegerse. Pregúntate, ¿la vida de Thomas sería mejor sabiendo que proviene de una familia deshonrada? ¿Qué a su padre le pagaron para que se mantuviera alejado? No me pagaron por estar lejos, dijo David con voz ronca. Me amenazaron. Dijiste que te asegurarías de que nunca lo volviera a ver si no aceptaba tu trato. El curador extendió la mano para coger el mecanismo. Victoria extendió la mano para detenerlo, pero Julia fue más rápida. Agarró la caja y el dispositivo. Hace 15 años, utilizaste este collar para separar a un padre de su hijo, dijo Julia. Esta noche, lo utilizaremos para sacar a la luz la verdad. El mecanismo hizo clic suavemente contra el engaste del zafiro,
El sonido resonó en la tensa sala de la galería. Con precisión practicada, la misma que había protegido sus secretos durante generaciones, el compartimento oculto en el reverso del collar se abrió como una pequeña puerta. En el interior, perfectamente conservado,